Podemos tomar nuestros asientos y le damos gracias a Dios siempre por todo lo que Él nos da. A veces pedimos tanto que nos olvidamos de todo lo que nos da y Él continuamente nos está dando. Hoy, no me acuerdo bien si fue hoy o ayer, veía en un videíto de Instagram dos abuelos, tendrían más o menos 80 y pico, 90 años. Ella caminaba con un bastoncito, ¿no? Con un andador. Él iba al lado de ella. Estaban saliendo de la iglesia y una chica dice: estos abuelos son fueron misioneros. 50 años en Japón o en China, no me acuerdo bien. Y ella iba atrás de los abuelitos, ¿no? Y dice, vamos a preguntarle algo. Y le pregunta a los abuelos. Y le dice a los abuelos, ¿qué consejo ustedes le podrían dar a la juventud hoy? Y estos abuelos dijeron algo muy sencillo y muy fuerte. Que busquen el reino de Dios y su justicia. Que empeñen su vida en Cristo. Porque vale la pena. Y esta chica le dijo, ¿y ustedes lo volverían a hacer? Por supuesto, eso ni se pregunta. Qué lindo que es ver, y hoy hablábamos con Gaby, gente que llegó ya prácticamente al fin de su carrera y tiene el espíritu de un joven, y que a veces hasta ni siquiera un joven lo tiene. Qué tremendo que es cuando podemos ver a aquellos que corrieron esa buena carrera y llegaron. Y que realmente el ejemplo de ellos, yo se lo transmito porque a mí me encanta transmitirle todo lo que es bendición para mi vida. Y eso fue bendición para mi vida. Yo no soy de lágrima fácil y bueno, se me escaparon un par de lagrimitas. Pero que realmente eso también pueda ser de aliento para la vida de cada uno de ustedes. Como ustedes saben, ya nos queda, ¿cuánto? 2 semanitas. ¿Para qué? Para irnos todos juntos como iglesia a África. ¿Lo tenemos? Ya nos queda pero muy poquito. Y bueno, y los días vuelan porque son muy poquitas cosas, ¿no es cierto? Mejor dicho, muy poquito tiempo y pequeñas cosas que se van juntando. Y bueno, y estamos con Gaby ahí a las corridas. Necesitamos la oración de cada uno de ustedes, que ustedes nos estén fortaleciendo en este tiempo, nos estén ayudando justamente a levantar las manos, porque son un montón de cosas que tienen que alinearse, que tienen que darse. Faltan 25 días, ¿no? Ojalá faltaran 25 días. ¿Qué pasó ahí? Nos faltan 15 días solamente y bueno, ahí teníamos la foto de los desafíos, ¿no? El salón, el vehículo y el desafío más importante de todo, que son las vidas transformadas. Necesitamos la oración, la intercesión de cada uno de ustedes. Nos vamos juntos a África, peleamos juntos esta batalla. Necesitamos el respaldo de cada uno de ustedes y sabemos que vamos a volver como esos espías que volvieron, los de la segunda generación, que volvieron de la tierra prometida con buenas noticias. Y vamos a volver de esta tierra con buenas noticias, con noticias de que un avivamiento comenzó en Mozambique. ¿Amén? No, pero si me responde así, no. A ver, ¿amén? Amén. Ahora sí entendimos. Muy bien. En esta noche vamos a estar dando continuidad un poquito a lo que venimos hablando. Y venimos hablando acerca de una vida de fe. Y el día jueves hablamos sobre lo que para el apóstol Pablo era el tesoro más importante. Una vida de fe debe definir qué es lo más importante
para su vida. Y el apóstol Pablo define que lo más importante para su vida es el conocimiento experiencial, práctico, vivencial de Cristo. Pablo dice que todo lo que está alrededor suyo ocupa un lugar secundario. Él da un término muy fuerte, que es lo tengo por basura. Quiere decir, todo eso ocupa un lugar secundario en mi vida. ¿Por qué? Porque yo quiero conocerlo más. Pablo era un acérrimo religioso, sirvió a una religión un montón de tiempo que no le dio nada a cambio, hasta que él tuvo un encuentro con Cristo. Ese encuentro con Cristo desafió su vida por un camino completamente diferente y a partir de ese momento él se hizo un hambriento de la presencia de Dios. Él tenía probablemente de su vieja religión un montón de cosas que ahora, para lo nuevo, si él le hubiera gustado, lo podría hacer valer. Tenía títulos, él podría presentarse con todos los títulos viejos y todas las cosas viejas que tenía, pero él sabía que eso era una carga. Sabía que eso podía de alguna manera alentar su orgullo, podía de alguna manera aplastar un poco su fe. Entonces él dice, yo de todo esto me despojo. Yo quiero que me conozcan como soy, no el gran religioso, sino Pablo el pequeño, que me conozcan por Cristo en mí y no por todo el resto de las cosas que la realidad es que no me ayudaron para nada. Lo que me ayudó es un encuentro personal con mi Señor, lo que me ayuda es el Espíritu Santo y el poder de Dios adentro mío. Yo quiero más de esto y quiero que me conozcan por esto también. Entonces Pablo define el tesoro más grande de una vida de fe, que es conocerlo al Señor personalmente. Pero hoy no voy a hablar de eso, hoy voy a hablar de otro aspecto de la vida de fe, y este aspecto es un poquito más dificultoso. Este aspecto tiene que ver con el trato de Dios sobre cada una de nuestras vidas. Muchas veces por ignorar que Dios trabaja en nuestra vida, por ignorar que Dios quiere cambiarnos, que Dios quiere formarnos, que Dios quiere renovarnos, que Dios quiere llevarnos a un lugar mucho más grande del que estamos ahora. No me refiero a un lugar físico, me refiero a un estado de corazón. Por ignorar todo esto, por no darnos cuenta y muchas veces quedar con nuestra mente fija en ciertas necesidades, no entendemos. Pero aunque nosotros no entendamos, Dios sigue trabajando y ahí es donde se nos hace el conflicto. Dios no se detiene. Dios sigue trabajando sobre nuestra vida. Y a veces por no saberlo interpretar de la forma correcta, entramos un poquito en conflicto en nuestra fe. Yo quiero que en esta noche juntos podamos aprender cómo Dios trabaja y cómo Dios trata en nuestra vida, para que cuando ese trato esté presente, nuestra fe pueda responder y no nos desanimemos. ¿Amén? Para esto vamos a estar tocando una representación que es muy, muy conocida, que tiene que ver con el alfarero y tiene que ver con el profeta Jeremías, cómo el Señor va a guiar a este hombre de Dios a poder interpretar la verdadera necesidad de su pueblo, pero a su vez también para poder interpretar cómo Dios se mueve, no solo cómo es el carácter del Señor, sino cómo Dios está trabajando sobre su pueblo, porque Jeremías estaba un poquito confundido. De hecho, si hay alguien que vivió una vida de fe en el ministerio fue Jeremías. Todo le era en contra hasta que el Señor le revelaba y él podía ver con claridad cómo el Señor se movía. Es mi deseo que hoy nosotros podamos ver con claridad cómo el Señor se está moviendo en la vida de cada uno de nosotros. ¿Amén? Vamos a ir entonces a la palabra de Dios, vamos a ir al libro del profeta Jeremías, capítulo 18, y vamos a ir al versículo 1 hasta el 12. Dice así la palabra de Dios. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero?
oh casa de Israel, dice Jehová. He aquí que como el barro en las manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. En un instante hablaré contra pueblos, contra reinos, para arrancar, derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Y en un instante hablaré a la gente y del reino para edificar, para plantar. Pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerle. Y ahora pues hablaré luego a todo hombre de Judá y a los moradores de Jerusalén, diciendo, así ha dicho Jehová, he aquí yo dispongo mal contra vosotros y trazo contra vosotros designios. Conviértase ahora cada uno de su mal camino y mejore sus caminos y sus obras. Y dijeron, es en vano, porque en pos de nuestros ídolos iremos y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. Este relato nos deja ver de alguna manera el carácter de nuestro Señor y nos deja ver también cómo, con el ejemplo de un alfarero, Él nos da forma a cada uno de nosotros, cómo Él trabaja con cada uno de nosotros. Hoy probablemente nosotros no vemos, sobre todo los chicos, cómo trabaja un alfarero artesanal. Hoy nosotros vamos y hay talleres de alfarería, donde están sus hornos, donde todo está mecanizado, pero la labor del alfarero era una labor que requería el todo del artesano. El alfarero con una pierna le daba vuelta a la rueda, con las manos ejecutaba aquello que había en su mente, aquel utensilio que él diseñó hacer, lo concretaba con sus manos mientras le daba un movimiento continuo a esa rueca, poniendo barro, que era el material, sobre ese lugar, y eso era algo incesante. Muchas veces, tal vez por descuido del alfarero o porque el material no era demasiado bueno, esa pieza se echaba a perder. Y generalmente lo que hacía un alfarero cuando la pieza se echaba a perder era tirarla. Ponía una nueva pieza de barro y la llevaba a cabo de nuevo. Este alfarero es distinto. Este alfarero decide que no tiene por qué tirar la pieza de barro. La puede mojar y la puede reutilizar. Esto nos habla un poquitito del carácter de Dios sobre nuestras vidas. Esto nos habla un poco de cómo Él trabaja en la vida de cada uno de nosotros. Él nunca va a desechar. Él nunca nos va a correr, Él nunca va a hacer al hombre de lado. De hecho, es el hombre el que lo hace de lado a Él. Pero Él jamás lo va a hacer en nuestra vida. Pero vamos a ver cómo Él trabaja con su pueblo y tal vez nosotros nos vamos a identificar con esta labor del alfarero. Pero antes que empezar por el alfarero, me gustaría a mí primeramente empezar por el profeta. Y ver algo muy, muy, muy importante, y es que Dios llama a este hombre a mostrar cuál es la necesidad real del pueblo. A Jeremías nos tenemos que poner un poquito en contexto. Él ve que hay un problema en el pueblo. Él ve el problema general del pueblo. Él habla y el pueblo no le hace caso. Él ve que el pueblo va a cosechar la consecuencia de su comportamiento. Pero él todavía no entiende a fondo qué es lo que está pasando. Y el Señor dice, bueno, yo te voy a explicar. Todos tenemos necesidades, iglesia. Y todos llegamos a la iglesia por una necesidad. Y de algo que nos damos cuenta, cuando lo conocemos al Señor, que la necesidad real de nuestra vida no es aquella por la cual nosotros llegamos a la iglesia, sino que tiene su razón en algo mucho más profundo que es nuestro corazón. Hay necesidades que nos rodean y siempre vamos a tener necesidades. Pero la necesidad más profunda que nosotros tenemos es nuestro corazón. Y Dios quiere hablar a nuestra vida. Dios quiere guiar a nuestra vida. Es importante una vida de fe,
porque cuando yo lo escucho a Él, yo voy a permitir que Él me lleve al lugar de la razón de mi necesidad. Voy a conocer cuál es mi necesidad real, porque si no voy a pasar toda una vida queriendo solucionar algo que no va a resolver realmente el problema que está en mí. Pero cuando yo me dispongo a depender de Dios, Dios me va a llevar a ese lugar y me va a hacer ver cuál es la razón de mi necesidad. Muchas veces pasamos años y años y años y tapamos, como quien dice, agujeros, pero el problema nunca se resuelve. Dios quiere llevarte a ese lugar. ¿Y dónde lo lleva a Jeremías? Lo lleva a la casa del alfarero. Nosotros ya conocemos la historia, pero esto es algo parecido a que vos digas, yo tengo una necesidad, Señor, yo quiero que vos resuelvas mi necesidad, que me ayudes, y te dice, bueno, andate al chino de la esquina. ¿Cómo? Sí, andate al chino de la esquina. El alfarero en esa época era algo, se lo veía por todos lados, ¿por qué? Porque todas las cosas eran a partir del trabajo en el barro, platos, vasos, todo. Entonces decir, anda al alfarero era, anda ahí que yo te voy a hablar. No, pero pará, Señor, acá el problema es otro. Muchas veces nosotros queremos que nuestra necesidad sea resuelta desde algo muy espectacular y nos demos cuenta de las cosas desde algo muy espectacular y Dios te lo quiere llevar al plano de la realidad. Y desde la realidad te quiere mostrar cuál es tu verdadera necesidad. Y ahí es donde tenemos un conflicto. Porque no creemos que desde esta realidad tan simple el Señor me va a estar mostrando cuál es el problema. La realidad, estamos acostumbrados nosotros, lo dijimos el día jueves, a verlo desde el lugar físico. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vemos la realidad desde el lugar físico, solamente estamos viendo una parte. Pero la realidad también tiene una parte espiritual. De hecho, todo hombre de Dios llegó a una experiencia espiritual desde la realidad. Pero ¿cuál fue la diferencia en la que algunos fracasaron y otros no? Que los hombres de Dios lograron ver desde la realidad el propósito de Dios, la mano de Dios. Sadrac, Mesac y Abednego, la realidad que tenían enfrente, ¿qué era? La muerte. Pero a partir de esa realidad, no solamente ellos fueron liberados, tuvieron la experiencia de caminar en el horno de fuego con Cristo en el Antiguo Testamento, y tuvieron también la experiencia que todo el mundo antiguo se inclinara y reconociera que Jehová era Dios. Entonces, ¿era la realidad una pena de muerte sobre ellos? No, era una puerta, una experiencia más profunda. Dios quiere a partir de la realidad mostrarnos cuál es nuestra real necesidad. Nosotros vamos para un lado, vamos para el otro. Presta atención a quienes están al lado tuyo. Presta atención a lo que tus hijos te dicen, porque probablemente Dios puede usar a tus hijos y hacerte ver cuál es tu real necesidad. Escuchá lo que tu esposa te dice, porque tal vez, pero siempre me dice, pero tal vez ella te está diciendo cuál es tu real necesidad, que quien convive con vos la ve y vos no la alcanzás a ver. Tu esposo, hermanos consagrados de la iglesia, que oran y buscan tu bien. Pero eso es todo muy, muy sencillo, sí. Y Dios obra a través de la sencillez. Y la realidad se convierte en una puerta al entendimiento espiritual. Y esto es lo que el Señor le quería hacer entender a Jeremías. Jeremías, no vas a visitar al alfarero, vas a ver a través de este ejemplo una realidad espiritual. Yo no sé lo que cada uno de nosotros estamos viviendo. Algunos sé porque me lo cuentan, otros no sé. Pero sí sé que el Señor va a hacer que a partir de la realidad, si vos sos capaz de depender de Él, puedas entrar a la solución de tu verdadera necesidad. Amén. Jeremías, por supuesto, le hizo caso. Y Jeremías vio este cuadro, que es el que nosotros hoy estamos compartiendo. El alfarero trabajando. Ahora, Jeremías fue sensible. A veces la cosa es tan sencilla
que nos falta sensibilidad para aceptar y para creer. Y nosotros somos seres de costumbre. Mi esposa siempre me dice lo mismo. El pastor siempre predica lo mismo. El líder siempre me dice lo mismo. Pero qué distinto que es cuando en vez de meter todo eso en una bolsa, digo, a ver qué hay acá en todo esto. ¿Qué hay acá dentro de todo esto? Porque tal vez esta está siendo la razón por la cual mi problema no se resuelve. Tal vez acá está la razón por la cual mi necesidad sigue siendo siempre la misma. Jeremías cedió, Jeremías dependió del Señor y Jeremías obtuvo entendimiento espiritual a partir de algo tan sencillito, tan sin importancia, tan físico, tan real como era un alfarero trabajando en el barro. Ahora bien, ¿qué es lo que este hombre aprende y ve? Y es que Dios está trabajando incesantemente con su pueblo. Viste que a veces vos decís, yo siento a Dios y otras veces yo no lo siento. La rueda del alfarero no para nunca, iglesia. Él nunca deja de trabajar. La rueda del alfarero no para nunca en tu vida. A veces nosotros de alguna manera nos desviamos un poquitito, a veces nosotros nos echamos a perder, pero la rueda sigue dando vuelta. Y él no agarra ese pedazo de barro y lo tira, porque se endureció. Él moja ese barro de nuevo para seguir trabajando. Y mientras hace todo este proceso, nunca deja de patear la rueda. Siempre sigue trabajando. Siempre está trabajando en tu vida hasta el día que Él venga. Nunca te deja librado. Él siempre sigue trabajando. A veces puede trabajar a velocidad porque vos sos dócil. A veces tiene que esperar porque nos rebelamos. A veces tiene que cambiar un poquito porque nos desalentamos y no nos queda ningún tipo de fuerza. Pero la rueda del alfarero sigue trabajando y Él sigue tratando en la vida de cada uno de nosotros. Ahora bien, ¿por qué un alfarero? ¿Nunca te hiciste la pregunta? Yo te voy a ayudar a que vos puedas tener una respuesta a esto. ¿Cuál fue el primer producto de alfarería a lo largo de la historia? El hombre. ¿Y quién lo hizo? El Señor. ¿Y para qué hizo un recipiente? Porque el Espíritu de Dios se movía, dando orden al caos que había en la creación. Pero había un momento en el que el Espíritu del Señor tenía que morar en un recipiente. Y el divino alfarero hizo al hombre, a cada uno de nosotros, como un recipiente del Espíritu Santo. Y trabaja en el hombre para que el hombre pueda ser portador del Espíritu Santo y emisor del Espíritu Santo también. Pero cuando el hombre se echa a perder, el hombre deja de ser un recipiente para Dios y se convierte en un recipiente para sí mismo. Y ahí, por supuesto, desvía el propósito divino. Ahí se frustra el propósito divino. Y Dios sigue trabajando. ¿Por qué? Porque también ahí está encerrada la necesidad de cada uno de nosotros. Cuando perdemos el norte, cuando perdemos el propósito, cuando nos echamos a perder como barro, muchas veces los últimos que nos damos cuenta somos nosotros. Pero ya ese recipiente no puede contener el Espíritu Santo y se frustra el propósito de Dios, que es que vos y yo seamos a la imagen de su Hijo. Adán era la imagen de su Hijo, porque el Espíritu de Dios moraba en él. Pero ¿cuándo se echa a perder Adán? ¿Cuándo se echa a perder en esa rueda? Si vos te pones a pensar, en ese momento el Señor lo está llevando a una renovación continua. Bueno, Adán, ahora te puse mi espíritu. Ahora veo que no es bueno que estés solo. Te doy una mujer. Ahora te doy autoridad sobre todo. Ponele nombre a todo. Era una renovación continua cuando vos y yo estamos en comunión íntima con Él. Es una renovación continua en nuestra vida. ¿Por qué?
Porque Él está corriendo y vos estás corriendo a la par de Él. El trabajo del alfarero es un trabajo en conjunto. Vos sos barro y tu parte ¿cuál es? Dejate modelar. Y eres el alfarero, es el que le pega la rueda, es el que da forma, es el que piensa el diseño. Vos no podés hacer eso, yo tampoco. No podemos producir vida. La vida tiene que venir directamente del alfarero. Y Él es el que nos da la forma para que esa vida descanse en nosotros. Porque ese es el propósito de Dios. El propósito de Dios no es cumplir en la iglesia. El propósito de Dios no es que tengamos cargos en la iglesia. El propósito de Dios no es que hagamos actividades. Eso puede ser parte de todo lo que es la obra de Dios. Pero el propósito de Dios es que nosotros nos dejemos dar la forma de Cristo por el alfarero. Y el trato de Dios es para eso, iglesia. Y las necesidades son la puerta que nos permiten a nosotros ir a Él para que Él, como lo hizo con Jeremías, nos lleve a ese lugar, a esa representación que nos haga ver cuál es nuestra verdadera necesidad, para Él poder seguir formando la vida de cada uno. Yo te puedo asegurar que si cada uno de nosotros tuviéramos en este momento todo lo que queremos tener y no hemos sido todavía tratados por Dios, no solamente lo vamos a perder, sino nos vamos a perder nosotros también. No vamos a ser felices con todo lo que nos gustaría tener si no somos hechos a imagen de Él. Si el alfarero no termina como en estos viejitos, que terminó, por así decirlo, o ya al final ya está casi la forma hecha, vos le veías a ellos la felicidad, vos le veías a ellos cómo expresaban lo que tenían, porque fueron vasos que se dejaron tratar a lo largo de toda la vida. La felicidad no tiene que ver con los bienes que recibo. Y esto no nos hace a nosotros, de alguna manera, negligentes. La felicidad verdadera es que se cumpla el propósito de que vos seas un recipiente y ese recipiente esté lleno de la vida y del Espíritu Santo de Dios. Y eso es lo que el alfarero hace. Pero ¿cuántas cosas nosotros ponemos? ¿Por qué se echa a perder el vaso en las manos del alfarero? Se echa a perder porque se seca el barro. Vos sabés que el alfarero continuamente tiene que humedecer para que el barro no se seque. Ahora, ¿cuándo nos secamos nosotros? Cuando dejamos de recibir esa humedad que viene de Él. ¿Qué es esa humedad? Es esa sensibilidad que viene de lo alto. ¿Cuándo nos secamos? Cuando perdemos esa sensibilidad, cuando nos empezamos a ser duros, cuando empezamos a cuestionarlo a Él, cuando cuestionamos su forma, sus tratos con nuestras vidas, nos secamos, nos endurecemos. ¿Cuándo se echa a perder el barro? Cuando hay algún elemento extraño, cuando hay alguna piedrita, algún palito y ahí le va dando, ¿no es cierto?, a la rueda y el palito ese lo agarró con la mano y zafó para otro lado y se hizo daño. Lo que el alfarero está haciendo, cuando hay algo extraño en nuestra vida, afecta, porque la rueda sigue funcionando. Cuando nos secamos, perdemos sensibilidad, se estropea. ¿Cuántas almas hermosas uno ha visto? Nunca me voy a olvidar en una iglesia de Mar del Plata, en donde había un hombre que era la imagen del Señor. Era el primero que ayudaba, cuando faltaba una silla, ahí estaba él. Era una persona maravillosa. Pero yo no sé qué le pasó a este hombre. Y este hombre comenzó a cambiar. Y ya venía y era indiferente. Nosotros estábamos en una sala, ¿no? Yo era profesor de instituto bíblico en ese momento y ya ahora era indiferente. Vos sabés que la cara le cambió. Antes estaban las cejitas así para arriba, ¿viste? De bonito. Y ahora tenés así para abajo. Empezó a cambiar. Su tono de voz cambió, su trato con la gente cambió, su ánimo cambió.
alguna amargura entró en ese barro y ese barro se echó a perder. Y uno le hablaba y le decía, pero no me hables, no me digas nada. Y luego, por supuesto, no vino más, se perdió. El alfarero sigue trabajando en nuestras vidas. El alfarero está preparando un vaso para poder seguir llenando con el Espíritu Santo. Y en las distintas etapas de nuestra vida, mientras Dios trata, tiene un trato para cada etapa. Cuando vos llegás a Cristo, vos no llegás a Cristo por tu propia voluntad. No llegás a Cristo porque vos querés. Aunque vos no lo puedas entender, el alfarero te empieza a traer. El alfarero te va llamando. Las cosas alrededor tuyo van cooperando para que vos puedas tener ese encuentro con Él. No es que vos decís, yo me voy a ser cristiano, voy a la iglesia, me entrego a Cristo, me consagro, ahora empiezo. No funciona así. La misma necesidad es ese aspecto espiritual por medio del cual Él te trae. Y ahí Él se revela a tu vida y ahí por obra del Espíritu Santo vos entendiste tu necesidad con Él y el alfarero empezó a trabajar. Pero también a lo largo del camino muchas veces tropezamos. Y ahí es donde el alfarero restaura. Ahí es donde el alfarero quiere trabajar en tu vida. Ahí es donde el alfarero dice, se me deformó. Le voy a seguir dando forma. No lo voy a tirar y voy a agarrar otro pedazo de barro. No, a él lo voy a humedecer, le voy a dar una forma nueva, lo voy a restaurar. Porque así se me desarmó, así se convirtió en cualquier cosa menos en lo que yo quería. ¿Vos no viste en la palabra del Señor lo que pasa con los hombres de Dios cuando tienen un paréntesis a veces con el Señor? ¿Viste David cuando tuvo un paréntesis con el Señor? ¿En qué se convirtió? En un mercenario. ¿Viste Elías cuando tuvo un paréntesis con el Señor? Se escapó, salió corriendo, se escondió en una cueva. Porque la vida de estos hombres de Dios era Él. Lo que hoy cada uno de nosotros tenemos es la vida del Espíritu Santo que se está renovando adentro nuestro. Pero a veces tropezamos. Y el Señor sigue trabajando. Y hay un aspecto que es el aspecto de la renovación. En esa renovación no tropezamos. En esa renovación nos enfrentamos muchas veces a cosas que no entendemos. Pero la vida de fe permanece firme hasta con el último aliento. ¿Y sabés qué pasa ahí? Pasás la loma y se presenta algo nuevo. Y en ese algo nuevo, cada uno de nosotros somos renovados. Y ahí es como que se provoca una suerte de descanso espiritual y un nuevo panorama espiritual. Fruto y producto de haberte mantenido. Y en esa renovación el alfarero, ¿sabés qué hace? Y aprieta el barro un poquito, porque a veces el cuello tiene que ser finito del artefacto. Lo suelta un poco porque después se tiene que abrir. Le pasa después un alambre, ¿por qué? Porque corta una parte que no sirve. Pero es un trabajo de renovación, no es un trabajo de restauración. Se restaura lo que se rompe, se renueva lo que todavía sigue. Y en nuestra vida probablemente vamos a tener tratos de restauración y también vamos a tener tratos de renovación. Los últimos versículos, y más el versículo 11 y 12, nos habla la razón por lo cual este barro se echó a perder. ¿Querés escucharla? 11 y 12. Ahora pues habla luego a todo hombre de Judá y a los moradores de Jerusalén diciendo, así ha dicho Jehová, he aquí yo dispongo mal contra vosotros y trazo contra vosotros designios. Conviértase cada uno de su mal camino y mejore sus caminos y sus obras. Y dijeron, es en vano, porque en pos de nuestros ídolos iremos y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón.
Probablemente si nosotros empezamos a leer, diríamos, qué malo, qué fuerte. Pero estos dos versículos nos están mostrando de alguna manera por qué se echó a perder el barro y nos está mostrando el carácter del alfarero. ¿Cuál es el carácter del alfarero? Justo y misericordioso. No los está amenazando, los está advirtiendo. Les está advirtiendo, si ustedes siguen en estos caminos, se pierde todo. Conviértanse. Les está dando la oportunidad que salgan de esos caminos. Y esto no es ser malo, esto es ser bueno. Esto no es tirar el barro a un lado, esto es salvarlo hasta último momento. Córranse de estos caminos porque se pierde todo. Y si se vuelven de estos caminos, todo va a ser restaurado. ¿Es bueno el alfarero? No. ¿Tiene misericordia el alfarero o no? Pero mirá cómo responde el pueblo. Todo lo que escuchamos es en vano. Nosotros vamos a seguir haciendo lo que nosotros queremos hacer. Por supuesto que el trato para este pueblo fue después el cautiverio, ¿no? El cautiverio babilónico. Pero ¿qué es lo que los llevó a ellos a ese lugar? ¿Es Dios malo? ¿Es Dios el que lo hace? ¿O es la obstinación del corazón del hombre? ¿Acaso no es eso cuando el barro se echa a perder? El alfarero sigue trabajando, el alfarero sigue dándole forma, pero el barro dice, no me interesa. Yo quiero tener esta forma, yo lo voy a hacer a mi manera, no me interesa lo que vos quieras hacer. Y lamentablemente es ahí donde el trato de Dios se fortalece sobre tu vida. ¿Pero por qué razón? Porque te ama. Y Él no te va a dejar. Él no va a dejar que salga bien lo que tiene que salir mal. Él no va a dejar que se allane el camino amplio en tu vida para que te pierdas. Él te va a demostrar que todavía sos barro en sus manos y todavía Él te quiere dar su forma. Y como dije anteriormente, no termina todo en un alfarero que restaura. Tenemos un alfarero que renueva. Muchas veces nos cuesta distinguir esto. Nuestra vida se entorpece por medio de la obstinación, por el pecado, por la rebeldía. Entonces ahí es como que empezamos a meternos en un laberinto. Pero otras veces no, y estamos siguiendo el camino del Señor y vienen situaciones difíciles. Ahora bien, Él lo define en la parábola de la vid. Él nos da el propósito y nos dice, yo los he puesto para que den fruto, y ese fruto permanezca. Pero Él también dice, y una vez que dé fruto, la voy a podar, ¿para qué? Para que dé más fruto. A veces nos parece que cuando un jardinero poda un árbol frutal o una planta linda, es una carnicería y parece que la mata. Pero si la dejara, esas ramas cada vez se harían más largas, el arbusto se deformaría, la flor cada vez sería más chica, si es un árbol frutal, la fruta cada vez sería menos y más chiquitita. Es una necesidad. Es una necesidad que el Señor muchas veces pode áreas de nuestra vida. Porque eso es renovación. Si nosotros quedamos como estamos, no nos vamos a renovar nunca. Si nosotros estamos en nuestra propia comodidad, nunca vamos a crecer a su imagen. Pero cuando nosotros decidimos seguirlo, cuando nosotros decidimos responder a la dirección de su Espíritu Santo, por supuesto que los caminos de Él no son los nuestros. Por supuesto que van a ser completamente diferentes, porque son caminos de aprendizaje, no son caminos de comodidad y placer. Pero esto tiene un fin, ¿y qué es? Dar el fin que cada uno de nosotros esperamos. No llegamos a lo que esperamos por nuestra fuerza y por nuestros caminos. Llegamos a lo que esperamos cuando somos guiados
somos tratados y somos renovados por Él. Una poda es lo más amoroso y cariñoso de parte del divino jardinero sobre nuestra vida. Es el cuidado más profundo. Cuando nosotros vemos cómo Dios trató con su pueblo, Él lo disciplinó porque lo tuvo que disciplinar, lo disciplinó para no perderlo. Pero también vamos a ver nosotros que cuando el Señor trató con cada hombre de Dios, lo fue renovando para que pudiera llegar a alcanzar lo que de otra manera no. Te doy un ejemplo. José, la vida de José parece lo más cruel de todo. Pero vos imaginate José a la edad que tenía. Él recién, después de muchos años, fue vestido con un manto de autoridad delante de Faraón. Pero ya se vistió con el manto de su padre cuando era adolescente. Mirá si tenía que ser tratado. Y fue tratado, y fue formado. Y era necesario que pasara por todo lo que tuvo que pasar para luego sí cumplir el propósito del sueño que Dios le había dado a él. Mirá a Moisés. Su primer impresión, ¿cuál es? La de un homicida, mata a una persona. Necesitó ser vaciado para convertirse en el hombre más manso de toda la tierra y un libertador que dependía y hablaba absolutamente con el Señor cara a cara. Mirá a Abraham por cuánto tuvo que pasar para ser padre de la fe. Mirá a David por todo lo que tuvo que pasar para finalmente ser un rey conforme al corazón de Dios y entender que en los acontecimientos finales en el milenio David va a gobernar. ¿Por cuántas cosas tuvo que pasar? Tuvo que pasar por el aprendizaje. Cada uno de esos vasos tenía una característica y por esa característica fue tratado. Abraham tuvo que ser desarrollado en la fe. David tuvo que ser desarrollado en su corazón para con Dios. José tuvo que ser desarrollado en sus sueños. Y vos sos desarrollado en aquella cualidad que el Señor puso sobre tu vida y que va a ser por medio de la cual Dios va a usar tu vida. Pero ojo que esa cualidad no se convierta en algo negativo en su vida. Ojo que esa cualidad, en vez de convertirse en un medio de renovación, se termine convirtiendo en un tropiezo en tu vida. Ojo con apoyarte en esa cualidad en bruto y decir, esto es. No, Dios lo que puso en tu vida lo va a perfeccionar hasta el tiempo del fin. Entonces, querida iglesia, nosotros vamos a caminar por medio de la fe porque el justo por su fe vivirá. Y si realmente vamos a caminar por la fe, primero tenemos que revisar la parte más importante. ¿Es el tesoro de tu corazón conocerlo a Él más que ninguna otra cosa? ¿Es el tesoro de tu corazón estar dispuesto a que la guía de Dios te lleve a una barca en tempestad para poder oír la voz de Dios en esa circunstancia y cuando la barca naufrague, vos seas el que evangelizó toda la zona del naufragio de la barca? A que el Señor te diga, te llevo a un lugar y en ese lugar quedas preso. Pero Él aparece en esa cárcel y habla con vos. ¿Estamos dispuestos realmente o queremos? Yo te estoy dando ejemplos extremos de hombres de Dios que vivieron su experiencia. Yo a lo que voy con tu vida, por conocerlo a Él, ¿estás dispuesto a seguirlo? Por los caminos que Él te quiere hacer caminar, no por los que te son cómodos. Porque Él quiere, como a Jeremías, a partir de la realidad, enseñarte cuál es tu real necesidad. Él quiere ponerte en la rueda y darte la forma que desde antes de la fundación del mundo diseñó. No quieras tener una forma distinta. No te eches a perder en esa rueda buscando las cosas a tu manera. No digas como dijo el pueblo. En vano es todo lo que me hablan, lo que escucho, lo que digo. Lo voy a hacer a mi forma. Eso es echarse a perder. Pero tal vez si yo lo entiendo realmente y entiendo que por medio de la fe la rueda sigue dando vuelta, y si yo tengo mis cosas medianamente bien ordenadas y con mi corazón quiero hacer la voluntad de Dios, Dios va a querer renovar mi vida. Y Dios me va a querer llevar cada vez a un lugar más elevado.
a un lugar en donde mi corazón cada vez sea expandido de una forma más grande, a un lugar de mayor utilidad, pero sobre todas las cosas, al propósito más elevado de todos, que mi vida refleje el modelo para el cual yo fui creado, que es Cristo. El alfarero sigue trabajando. ¿Lo vamos a dejar trabajar? El alfarero no descartó a nadie. No importa el pecado que hayas cometido. No hay pecado lo suficientemente grande como para que el alfarero te descarte. Y tal vez hoy decís, yo no quiero hacer la voluntad de Dios, no estoy haciendo nada que yo sepa que esté mal. Tal vez el alfarero quiere renovar. Y tal vez en estos momentos se está achicando el cuello del vaso. Y vos decís, pero antes era lindo, porque antes era grandote. Pero ahora está achicando el cuello. Y probablemente de acá a poquito lo va a abrir de nuevo para que quede la boca. Te está dando forma, me está dando forma. Necesitamos tomar la forma de Cristo, iglesia. El alfarero no va a dejar de trabajar hasta el último día de nuestra vida. Pero déjalo trabajar. Déjalo trabajar. No te eches a perder en la rueca. No te endurezcas. Él hace rato que viene trabajando sobre tu vida. Vos no te diste cuenta, pero Él hace rato que viene trabajando. Y Él te trajo a este lugar. Y yo quiero en esta noche animarte a que puedas tomar una decisión y que esa decisión sea, Señor, yo no quiero mi forma. Porque si me hiciste para botella, no quiero ser plato. Si me hiciste para jarrón, no quiero ser vaso. Vos sos el único que sabe cuál es la forma que yo tengo que tener. Pero hay algo que estoy seguro, Señor, en esta noche, y es que yo quiero la forma que vos soñaste para mí. Amén. Vamos a ponernos de pie, iglesia.